En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y será creada y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Lectura del primer libro de Samuel, capítulos 9 y 10. Había un hombre de la tribu de Benjamín que se llamaba Quis, hijo de Seor, hijo de Becoral, hijo de Afiaj. Vivía en Gibea de Benjamín y era un hombre valeroso. Saúl, su hijo, era joven y buen mozo. No podría haberse encontrado un hombre más hermoso en Israel. Era más alto que todos los demás por una cabeza. Sucedió que se perdieran las burras de Quis, el padre de Saúl. Y éste dijo entonces a su hijo Saúl: Llévate contigo a uno de los sirvientes y anda a buscar las burras. Fueron a la montaña de Efraín y atravesaron el territorio de Salisa, pero no encontraron nada. Atravesaron luego el territorio de Saalim, pero tampoco encontraban allí. Recorrieron el territorio de Benjamín sin hallar nada. Al llegar al territorio de Suf, Saúl dijo a su sirviente: Mejor volvámonos, pues nuestro padre se va a preocupar más por nosotros que por las burras. El sirviente le respondió: En ese pueblo hay un hombre de Dios. Es un hombre muy estimado. Todo lo que predice ocurre. Vamos a verlo. A lo mejor nos indica el camino que debemos seguir. Saúl dijo al muchacho: Si vamos a verlo, ¿qué podremos ofrecer a ese hombre? Ya no tenemos pan en nuestros bolsos y no tenemos ningún regalo que ofrecer al hombre de Dios. ¿Qué podemos obsequiarle? El sirviente le respondió: Me queda todavía un cuarto de siclo de plata. Se lo daré a ese hombre de Dios para que nos indique el camino. Saúl dijo a su sirviente: Tienes razón, vamos para allá. Y se dirigieron al pueblo donde estaba el hombre de Dios. En el camino que subía al pueblo, se encontraron con algunas jóvenes que iban a buscar agua. Les preguntaron: ¿Está allí el vidente? Porque antes se decía en Israel: Vamos donde el vidente, para decir que iban a consultar a Dios, porque no se hablaba de profetas como ahora, sino de videntes. Ellas respondieron: Sí, está allí. Acaba de llegar a la ciudad, porque hoy se hará un sacrificio por el pueblo en el santuario alto. Apenas lleguen a la ciudad, vayan inmediatamente a verlo antes de que suba al santuario para la comida, porque el pueblo no comerá antes de que llegue. Él es quien debe ofrecer el sacrificio, y los invitados solo comerán después. Suban pues rápido,
para que lo encuentren. Siguieron caminando a la ciudad y apenas entraron, se encontraron con Samuel, que salía para ir al santuario. Ahora bien, la víspera de la llegada de Saúl, Yahvé había hecho una revelación a Samuel. Mañana, a esta hora, te enviaré a un hombre, al que consagrarás como jefe de mi pueblo Israel. Ese hombre va a salvar a mi pueblo de las manos de los filisteos, porque he visto la aflicción de mi pueblo, y su clamor ha subido hasta mí. Cuando Samuel divisó a Saúl, Yahvé le dijo: Ese es el hombre del que te hablé. Él gobernará mi pueblo. Saúl se dirigió a Samuel, que estaba en medio de la puerta, y le preguntó: ¿Podrías indicarme dónde está la casa del vidente? Samuel respondió a Saúl: Yo soy el vidente. Sube delante de mí al santuario alto. Ustedes comerán ahora conmigo, y mañana te diré todo lo que te preocupa. Luego dejaré que te vayas. Sobre todo, no te preocupes por las burras que perdiste hace 3 días, porque ya las hallaron. Pero, ¿para quién serán los primeros puestos en Israel? ¿No serán para ti, ni la casa de tu padre? Saúl respondió: Soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de las tribus de Israel, y en la tribu de Benjamín mi familia es además la más pequeña. ¿Por qué me hablas así? Samuel hizo pasar a Saúl y a su sirviente al salón donde había unos 30 invitados, y les dio el primer puesto. Luego Samuel dijo al cocinero: La parte que te pasé para que la pusieras aparte, sírvela ahora. El cocinero sacó entonces la paleta y todo lo que la rodea, y la puso delante de Saúl. Samuel le dijo: Ante ti tienes la parte que se puse aparte, cómela. Y ese día Saúl comió con Samuel. Cuando bajaron del santuario a la ciudad, prepararon a Saúl una cama en la terraza y se acostó allí. Al amanecer, Samuel llamó a Saúl, que estaba en la terraza, y le dijo: Levántate, porque te voy a indicar el camino. Saúl se levantó, y ambos salieron. Cuando se acercaban a la salida de la ciudad, Samuel dijo a Saúl: Dile a tu sirviente que se adelante un poco, pero tú quédate aquí para que te comunique una palabra de Dios. Samuel tomó entonces un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo abrazó y le dijo: Yahvé te ha consagrado como jefe de su pueblo Israel. Tú gobernarás el pueblo de Yahvé, y tú lo librarás de las manos de sus enemigos. ¿Quieres estar seguro de que Yahvé te consagró como jefe en su heredad? Esta será la prueba. Hoy mismo, después que me hayas dejado, hallarás a 2 hombres en celda cerca de la tumba de Raquel, en el territorio de Benjamín. Ellos te dirán: Encontraron las burras que saliste a buscar. Tu padre ya no está preocupado ahora por las burras, sino por ustedes, y se pregunta dónde están. Seguirás tu camino y llegarás a la encina de Tabor. Allí encontrarás a 3 hombres que van al santuario de Dios en Betel. Uno llevará 3 cabritos, otro 3 panes redondos, y el último un cuero de vino. Te saludarán y te darán 2 panes,
los que tú aceptarás. Después llegarás a Gibea de Dios, donde hay un comisario filisteo. En cuanto entres al pueblo, te cruzarás con un grupo de profetas que bajan del santuario alto con arpas, tamboriles, flautas y cítaras, en actitud de profetizar. Entonces te tomará el espíritu de Yahvé y serás cambiado en otro hombre. Cuando se cumplan estas señales, tú harás lo que mejor te parezca, porque Dios está contigo. Tú llegarás primero que yo a Gilgal, y allí nos reuniremos contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. Me esperarás allí 7 días, y después te daré a conocer lo que tienes que hacer. Apenas Saúl volvió la espalda alejándose de Samuel, Dios le cambió el corazón, y ese mismo día se cumplieron todas las señales. Al llegar a Gibea, Saúl y su sirviente se encontraron con el grupo de profetas. El Espíritu de Dios se apoderó de él y se puso a profetizar en medio de ellos. Al ver lo que profetizaba junto con los profetas, todos los que lo conocían de antes se decían unos a otros: ¿qué le pasó al hijo de Quis? Así que Saúl entró a los profetas. Uno de ellos respondió: de gente cuyo padre es un don nadie. Y así fue como surgió ese refrán: Saúl entró a los profetas. Después que terminó de profetizar, regresó a su casa. Su tío les preguntó a él y a su sirviente: ¿dónde anduvieron? Respondió: hicimos un recorrido buscando las burras, pero como no las hallamos, fuimos a ver a Samuel. Su tío le dijo: cuéntame lo que les dijo Samuel. Saúl respondió a su tío: únicamente nos dijo que habían encontrado las burras. No le conversó de lo que Samuel le había dicho respecto a la realeza. Samuel convocó al pueblo junto a Yahvé en Mizpa. Dijo a los israelitas: esto dice Yahvé, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto. Yo los libré de las manos de los egipcios y de las manos de todos los reyes que los oprimían. Pero ahora ustedes están hastiados con su Dios que los salvó de todas sus desgracias y de todas sus aflicciones. Le dijeron: basta, danos un rey. Pues bien, preséntense ahora ante Yahvé por tribu y por familia. Samuel ordenó entonces que se acercaran todas las tribus de Israel, y la suerte recayó en la tribu de Benjamín. Ordenó que se acercaran las diferentes familias de la tribu de Benjamín, y la suerte recayó en la familia de Matri. Pidió que se acercaran los hombres de la familia de Matri, y fue elegido a la suerte Saúl, hijo de Quis. Lo buscaron, pero no lo encontraron. Hicieron entonces esta pregunta a Yahvé: ¿vino para acá Saúl? Yahvé contestó: está escondido entre la carga. Corrieron allá y lo trajeron para presentarlo al pueblo. Con su cabeza lo sobrepasaba a todos. Samuel dijo a todo el pueblo: miren al elegido de Yahvé, no hay quien se le compare en todo el pueblo. Y todos exclamaron gritando:
Viva el Rey. Samuel dijo luego al pueblo cuáles eran los derechos de rey y los escribió en un libro que guardó delante de Yahvé. Luego despidió al pueblo y cada cual se fue a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gilbea con algunos hombres valientes, a los que Dios les había tocado el corazón. Pero hubo gente malvada que dijo: ¿qué nos va a liberar ese? Lo despreciaron y no le ofrecieron ningún regalo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 122. Me puse alegre cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ahora nuestros pasos se detienen delante de tus puertas, Jerusalén. Jerusalén, edificada cual ciudad en que todo se funde en la unidad. Allá suben las tribus del Señor, la asamblea de Israel, para alabar el nombre del Señor, pues allí están las cortes de justicia, los ministerios de la casa de David. Para Jerusalén pidan paz, que vivan tranquilos los que te aman, que la paz guarde tus muros y haya seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y por mis amigos quiero decir: la paz esté contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, pido para ti la felicidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la Sabiduría, capítulos 13 y 14. La ignorancia de Dios siempre manifiesta en los hombres una falla esencial. Todo lo que admiran por su valor no los llevó a conocer al que es. Se quedaron con las obras y no reconocieron al artesano. Consideraron como dioses que gobiernan el mundo, tanto al fuego como al viento, a la brisa, al firmamento estrellado, al agua impetuosa o a las luminarias del cielo. Fascinados por tanta belleza, los consideraron como dioses, pero entonces ¿no debieron haber sabido que su soberano es todavía más grande? Porque solo son criaturas del que hace que aparezca toda esa belleza. Si estaban impresionados por su fuerza y su actividad, debieron haber comprendido que su Creador es más poderoso aún, porque la grandeza y la belleza de las criaturas dan alguna idea del que les dio el ser. Pero quizás no haya que criticar tanto a esa gente. Tal vez se extraviaron cuando buscaban a Dios y querían encontrarlo. Reflexionaban sobre las criaturas que los rodeaban y lo que veían era tan hermoso que se quedaron con lo exterior. Pero ni aun así están libres de culpa. Si fueron capaces de escudriñar el universo, ¿cómo no descubrieron en primer lugar al que es su dueño? Cuánta más pena dan los que ponen su confianza en cosas muertas,
y que dan el nombre de Dios a lo que ha salido de manos humanas. Oro, plata cincelada, figuras de animales y hasta la piedra inservible que un buen día fue escupida por alguien. Tomemos por ejemplo a un leñador. Aserrucha un árbol que no le cueste mucho transportar. Raspa cuidadosamente la corteza, luego lo corta con destreza y se hace un mueble cualquiera de uso corriente. Los restos de la obra los emplea para cocer su comida y así recuperar sus fuerzas. Entre los palos que le quedan y que no sirven para nada, divisa uno todo torcido y lleno de nudos. Lo toma y lo va esculpiendo a ratos. Pone en él todo su arte y le da forma humana, a no ser que represente a un vulgar animal. Lo pinta de rojo, habiendo antes recubierto con pasta todos los defectos. Después le prepara en el muro un nicho a su medida y lo afirma allí con clavos de fierro. Toma sus precauciones para que no se caiga, pues sabe muy bien que su Dios es incapaz de ayudarse a sí mismo. Hay que ayudarlo porque no es más que una estatua. Y sin embargo, ya sea que se trate de sus negocios, ya sea de su matrimonio o de sus hijos, no se avergüenza de dirigirle la palabra a esa cosa sin vida. Para tener salud, invoca a un objeto sin fuerza. Para vivir, rinde homenaje al que no vive para que le ayude. Se lo pide a esa madera impotente. Antes de un viaje, invoca al que no camina para obtener ganancias para su trabajo, para su arte. Recurre a una estatua cuyas manos no tienen la menor movilidad. Veamos a otro que se prepara para embarcarse. Antes de enfrentar el furor de las olas, invoca a un pedazo de madera más frágil aún que la embarcación que lo llevará. Ese barco nació del afán de ganar plata, y el arte del técnico lo confeccionó. Pero es tu providencia, oh Padre, la que lo conduce. Tú has abierto un camino en el mar y trazado una ruta segura por entre las olas. Así nos demuestras que puedes salvarnos en cualquier parte, porque uno se embarque sin gran experiencia. No quieres que los hombres, obras de tu sabiduría, estén sin hacer nada, pero mira cómo confían su vida a un pedazo de madera. Una bolsa les permite atravesar las olas sanos y salvos. Ya antiguamente, mientras perecían los gigantes orgullosos, el justo que llevaba consigo la esperanza del universo se refugió en una bolsa. Guiado por tu mano, dejó al mundo la semilla de una nueva humanidad. Bendita sea la madera que fue instrumento de tu salvación. Pero en cuanto al ídolo fabricado y al que lo hizo, que sean malditos ambos, el obrero porque lo hizo y el objeto porque se lo llamó Dios. Ambos son insoportables para Dios. El impío y el producto de su impiedad, la obra será destruida junto con el artesano. Por eso, el castigo alcanzará también a los ídolos de las naciones
porque son cosas abominables en el seno de la creación. Hacen caer a las almas de los hombres, y los insensatos se dejan seducir. La invención de los ídolos fue el comienzo de la perversión. Esa invención corrompió la vida, porque al comienzo no existían, ni durarán para siempre. La vanidad humana los introdujo en el mundo, y por eso su destrucción está decidida. Imagínense a un padre afligido por la muerte prematura de su hijo. Manda a hacer una imagen de él y luego honra como Dios al que no es más que un difunto. Transmite a su familia ritos y ceremonias, y con el tiempo esta costumbre impía se consolida hasta tal punto que se hace obligatoria para todos. De igual modo, se veneran estatuas por orden de los príncipes. Aquellos de sus súbditos que no podían honrarlos personalmente porque vivían lejos, quisieron tener su retrato. Mediante esa imagen podían venerar al rey como si estuviera presente. El talento del artista hizo que aumentara ese culto entre los que no conocían al soberano. Con el afán de agradarle, se las ingenió para representarlo más bello de lo que era. La representación era tan perfecta que la muchedumbre se dejó seducir. Así se llegó rápidamente a ver un Dios en el que se veneraba. Todo esto se ha convertido en una trampa para los vivos, hombres azotados por la desgracia o sometidos a los poderosos, dieron a piedras o a la madera el nombre incomunicable. No les bastó con tal error en el conocimiento de Dios. La ignorancia los llevó a tan grandes contradicciones que llegaron a considerar como normales los peores excesos. Los asesinatos de niños que eran ofrecidos en sacrificio, los ritos secretos, las orgías furiosas y extravagantes. Ni el más mínimo recato en sus vidas o en su matrimonio. Uno oprime al otro a traición y lo deshonra por medio del adulterio. Por todas partes solo hay sangre y muerte, robos, fraudes, corrupción, mala fe, revueltas, perjuicios, confusión en la gente buena, olvido de los favores, escándalos, prácticas antinaturales, desórdenes en el matrimonio, adulterio, libertinaje. El culto a los dioses, que ni siquiera merecen tal nombre, es el comienzo, la causa y el fin de todo mal. Hay algunos a los que les gusta excitarse hasta el delirio y entonces entregan falsos oráculos. Otros viven en el mal y llegan hasta el perjurio, sabiendo que se apoyan en ídolos sin vida. ¿Cómo tendrían miedo de que sus falsos juramentos sean castigados? Pero con toda justicia serán castigados por dos motivos. Primero, porque desconocieron a Dios al irse con los ídolos. Y segundo, porque cometieron un fraude. Al hacer falsos juramentos, menospreciaron lo que es sagrado. Aunque los ídolos sean impotentes, el castigo reservado a los pecadores alcanzará también a los impíos.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.